¿Sabían ustedes que el 90% del tiempo que pasamos nosotros, las personas despiertas, estamos en un lugar cerrado, en un edificio? ¿Sabían eso ustedes? ¿No? Y que esa estadística en su mayor proporción tiene que ver con los espacios de trabajo. Y ahí es donde está la importancia de la arquitectura. Entonces, resolviendo esa pregunta, puedo decir que queremos diseñar de manera diferente, llevar el nivel de conciencia del diseño a otro estado, para que lo reflejen los espacios. ¿Y por qué? Porque todo lo que nos rodea transmite, todo. Tanto los espacios como las personas, ¿cierto? Algo de lo que hablaba Julián ahorita. Cuando tú te encuentras con alguien, sientes la energía de esa persona. Pero también les ha pasado con los espacios, ¿sí? Entras a un espacio y puede que te guste y otro que no, que como que maluco. Y lo mismo pasa con las empresas, con las oficinas. Bueno, yo me presento, yo soy Karen Mariño. Yo de profesión soy ingeniera industrial y diseñadora de interiores. Y me apasiona demasiado el color y enseñar con mi vida. Así que yo quiero iniciar esto agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, porque me permiten servir a través de algo que realmente amo hacer. Entonces, gracias por estar acá esta noche, compartiendo con nosotros, acompañándonos en esta primera versión de charla. Bueno, hace 7 años, con mi socio, creamos Al Cuadrado Arquitectura. En Al Cuadrado Arquitectura estamos enfocados en generar experiencias de bienestar a través del diseño. Y hablo de experiencia y hablo de bienestar a través del diseño y de la implementación de estos diseños en los espacios corporativos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque realmente creemos que los espacios de trabajo hacen la diferencia, y una gran diferencia, en la vida de las personas que ocupan esos espacios, pero también en la vida de las empresas. Y nos dimos cuenta de esto después de trabajar con muchos clientes, después de diseñar espacios donde simplemente colocábamos mobiliario, donde hacíamos una distribución, donde se cumplían ciertas normas, donde habían ciertas medidas, donde la circulación debe ser mínimo de 70 centímetros, donde el puesto de trabajo debe cumplir ciertos requisitos en largo, en alto, en ancho. ¿Vale? Pero definitivamente el momento más emocionante y el que valía la pena por lo que hacíamos en su momento tenía que ver con el momento de la entrega del proyecto, cuando veíamos que la gente llegaba con su caja a estrenar su puesto. Ese era el momento más emocionante para nosotros, porque se sentía como una magia, una emoción, la gente estaba animada, ¿sí?, a estrenar. Pero luego visitábamos la empresa y como que esa emoción ya no estaba. O sea, volvíamos unos meses después y eso que habíamos sentido también nosotros y que nos habían impregnado ya no estaba en ese espacio. Entonces realmente faltaba algo. ¿Y por qué, si nosotros estamos diseñando y queremos que esos espacios transmitan algo, no está perdurando en el tiempo? Algo falta, ¿sí? Y nos dimos cuenta que ese toque, ese algo que nos estaba haciendo falta, tenía que ver con las personas. ¿Y cómo así que con las personas? Claro, es que para que perdure lo que nosotros queremos generar, lo que queremos comunicar en cada diseño, en cada espacio, lo que va a hacer que perdure son las personas que habitan ese espacio, que conforman ese espacio. Ahí es donde comienza a nacer el concepto de arquicultura, realmente, en donde estamos uniendo lo que es arquitectura, algo que sabemos hacer, con la cultura. Y cuando hablamos de la cultura, tiene que ver con la cultura organizacional. Tiene que ver con poder conocer a las personas que están componiendo esa empresa, al equipo de trabajo. ¿Quién es tu equipo de trabajo? ¿Qué edades tienen? ¿Y por qué qué edades? Sí, claro, es que es diferente un espacio que está conformado para personas entre los 30 y los 45 a personas que están entre los 20 y los 30. Es diferente si yo te pongo una barra alta para una persona en tu organización que tiene 40 años a una que tiene 20, ¿no? Va a ser diferente para esa persona, le puedo doler mal la espalda, no va a ser cómoda para ella, no, sí, vamos a tener posturas más relajadas en la oficina y no es tan relajada para esa persona, ¿sí? Entonces es importante conocer quién conforma ese equipo de trabajo, cuáles son sus dinámicas, cómo son sus procesos, cómo se relacionan ellos, cuál es la visión de la compañía, para dónde quieren ir, cuáles son sus objetivos y el espacio cómo puede apoyar todo esto. Entonces, eso es lo que definimos nosotros como arquicultura, cómo se une la arquitectura y cómo se une la cultura organizacional. Hemos tenido casos, empresas en donde hemos trabajado y hemos llegado a intervenir un cafetín, o bueno, lo que aquí llaman un cafetín, que es el espacio donde vamos a comer, ¿cierto?
Y ustedes no se alcanzan a imaginar el impacto que tiene, sin importar la cantidad de metros cuadrados, poder intervenir un espacio de esos. Que las personas dejen de comer encima de su escritorio, por ejemplo. Y no sé si el jefe lo había pensado, pero las personas ya lo estaban sintiendo, ¿sí? ¿Qué es eso de que ya no tenga que comer encima de su puesto de trabajo? Que tengan un espacio para compartir con sus compañeros. Entonces hemos tenido proyectos en donde hemos llegado a intervenir un cafetín, por ejemplo. Y definitivamente, si las personas en tu organización importan, los espacios de trabajo también deben de importar. ¿Y por qué? Porque hay estadísticas que demuestran que el grado de compromiso de los colaboradores está directamente relacionado con el grado de satisfacción del espacio de trabajo. Entonces vale la pena, es una ventaja competitiva, emocional y financiera apostarle a los espacios de trabajo, ¿sí? Y todo esto también surge porque ha evolucionado y fue algo que fuimos comprendiendo, el bienestar. Algo de lo que hablaba Julián ahorita, pasamos de una cultura, él estaba hablando de los colores, ¿sí se acuerdan? Ahorita, ok, pasamos de una cultura del bien tener, donde nos importaban mucho las cosas materiales, y estamos evolucionando a una cultura del bienestar, ¿sí? De sentirnos bien, de estar bien, y esto se está llevando al espacio de trabajo, que lo traducimos pues en felicidad, ¿sí? Pero entonces, si hablamos de una cultura de bienestar, ¿cómo lo llevamos esto al espacio de trabajo? Antes pensábamos que el bienestar era ergonomía, ¿o no? ¿Cierto? Que era tener una buena silla y cumplir con ciertas normas. Y resulta que ahora ese es el mínimo básico que debe tener cualquier empresa, ergonomía, básicamente, ¿vale? Entonces, el bienestar comienza a ser ese espacio de trabajo que te entrega a ti herramientas para poder tener un bienestar, un equilibrio, tanto psicológico como emocional como físico. Entonces, cuando comience a evolucionar este bienestar, pues también deben de evolucionar los espacios de trabajo. Les voy a contar de un ejemplo de una empresa. ¿Alguno tiene hijos acá? Listo, bien. Voy a hablar de una empresa de ropa de niños, sin decir el nombre de la empresa. Bueno, es una empresa que si tú vas al local comercial, tú ves que están atentos a los detalles, eso es lo que te genera, que es una empresa creativa, que hace las cosas diferentes. De por sí la ropa que confecciona, que vende, es para el niño, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Como rebelde? ¿Rockero? Por decirlo de alguna manera. Bueno, ya se van imaginando qué marca de ropa puede llegar a ser. Bueno, esa era la historia que contaban sus locales comerciales, ¿sí? Ellos, dentro de su planeación estratégica de este año, querían tener una estrategia omnicanal. Y cuando hablamos de una estrategia omnicanal a nivel organizacional, hablamos de que todos venden. No sé si conocen las tiendas de Apple en Estados Unidos. Todos venden, ¿cierto? O sea, tú puedes comprarle a cualquiera te factura, y eso es lo que querían traer ellos acá. Una estrategia omnicanal dentro de su planeación estratégica, que todos vendieran, todos conocieran el proceso, todos se involucraran, todos fueran responsables. Eso era lo que le estaban apuntando. Pero ¿de qué se dieron cuenta? Para poder llegar a hacer ese cambio, definitivamente lo que debía de soportarlo en el plano físico eran sus oficinas, porque una historia era lo que contaban los locales comerciales y otra cuando entrabas a sus espacios de trabajo. Cuando entrabas a sus espacios de trabajo eran oficinas diseñadas hace 20 años. Entonces, ¿cómo es el diseño hace 20 años? No sé si lo tienen presente o si están en alguna oficina, sí o ya no. Sí, por allá se encara de que tal vez sí estamos. Sí, así es, tenían módulos. Así es, el paño se utilizaba mucho, también un tipo de colores, ¿no? Más hacia los tierras, ajá, cafecitos. Ok, pero hay algo importante ahí en estos espacios y es que la mayoría son cerrados. El tema de privacidad jugaba un papel diferente hace algunos años, precisamente por ese triángulo que dibujaba Julián ahorita, porque todo estaba pensado en el nivel de jerarquía, porque llegabas a diseñar y la oficina más grande, ¿de quién era? Del jefe, ¿cierto? La cerrada, la privada, esa era la oficina del jefe. Sus oficinas estaban así, planteadas de esta manera, pero ellos querían otra cosa, o sea, en su estrategia estaba otra cosa, y si su estrategia estaba otra cosa, sí o sí debían de cambiar sus espacios de trabajo. Con esto llegaron a la conclusión de que requerían espacios más abiertos, que invitaran al trabajo en equipo, que hubiera más comunicación, que ese nivel jerárquico fuera mucho más plano. Y así es como esta empresa comienza a contar otra historia en coherencia.
en coherencia con lo que realmente estaban contando y lo que querían hacer sentir a los clientes. Porque hablamos de experiencia de cliente, ¿o no? ¿Cierto, Fernando? En De Lolita lo tienen clarísimo, ¿cierto? En el mensaje, no sé si ustedes leyeron el mensaje de las servilletas. ¿Por detrás? ¿Sí? ¿No? ¿No lo recuerdan? ¿No lo quieres compartir? Sí, impactamos la vida de personas que llegaron solo por un trabajo, para que ellos impacten la vida de personas que llegaron solo por un café. ¿Qué tal, no? ¿Cómo? Muy inspirador, ¿no les parece? Y hablamos de experiencia del cliente y lo que queremos hacerle transmitir al cliente y le hablamos de esto a nuestros colaboradores. Pero resulta que si yo le hablo de esto a nuestros colaboradores, realmente yo como empresa primero debería de estar haciéndole sentir eso a mi gente. Esa experiencia que ellos quieren transmitir es la que primero yo como empresa debería encargarme de hacerles sentir a ellos. Y una forma de soportarlo es el espacio de trabajo. Y es que pasamos la gran parte de nuestra vida ahí. Como nos decía un cliente, es que ya esto dejó de ser mi segundo hogar para ser mi primer hogar. Porque pasa más de su tiempo en la oficina que pues en su casa. Entonces, si hablamos de experiencia del cliente, debemos de revisar qué le estamos haciendo sentir nosotros a nuestros colaboradores a través del espacio. Porque como les decía, todo lo que nos rodea nos está comunicando algo. ¿Bien? Esto que les contaba de la arquicultura y todo lo que les he venido hablando de ejemplos está soportado en la neurociencia basada en la arquitectura. Y esto es algo que ya existe desde hace mucho tiempo, desde los años 50, y que les quiero contar un poco la historia. Había un doctor, el doctor Salk, ¿sí? Que estaba creando una vacuna, la vacuna contra la poliomielitis. Me lo aprendí, la vacuna contra la poliomielitis la estaba creando el doctor Salk. ¿En dónde? En sus laboratorios en San Diego. En una universidad estaba y era en un sótano. Él venía con su investigación, iba avanzando, iba a sacar su vacuna, pero de un momento a otro sucedió un bloqueo en la investigación, un bloqueo creativo, no pasaba nada, no surgía nada y no salía la vacuna. En medio de su desesperación, elige ir a Italia a visitar el convento de San Francisco de Asís. Y allí se queda un tiempo y luego de estar ese tiempo en el convento, ya como que comienza a fluir la cosa. Ya se quita el bloqueo, ya otra vez sigue la investigación, viaja nuevamente a San Diego, sale la vacuna, pero él se queda pensando en qué hizo la diferencia. Y definitivamente el espacio en el que estuvo en Italia hizo la diferencia. Su arquitectura, lo que le hacía sentir ese espacio y lo que le transmitía, fue lo que le permitió quitar ese bloqueo. Él se empeña tanto en generar un espacio tan similar a lo que le generaba ese de Italia, que termina creando el Instituto Salk, que es donde se estudia la neurociencia, la neuroarquitectura, que básicamente estudia cómo influye a nivel psicológico y a nivel emocional los espacios en las personas. Y cuando hablo de espacios, estamos hablando de cómo influye a nivel hospitalario, cómo influye también en los hogares, cómo influye también en el sector educativo y obviamente a lo que estamos acá, en el sector corporativo. Hay ciertos tips de neuroarquitectura que es algo que vamos a tratar en el seminario de jefes. Vamos a hablar de varias claves, digamos, este es un tip, por ejemplo, para espacios que es vital la creatividad, como en el de nosotros, por ejemplo, que somos una empresa de diseño, la altura del techo influye, por ejemplo, no sé si sabían eso, pero hay estudios que indican que cuando tú entras a un espacio de menos de 2,40 metros, el espacio influye para la concentración, pero si tú entras a un espacio con una altura de más de 2,40, influye en la creatividad. Entonces, estos son tips, son estudios que les vamos a compartir, claves, vamos a ver casos de estudio, casos de éxito, vamos a tener un workshop, vamos a ver un design thinking, un espacio para que todos se puedan llevar, cómo poderlo implementar en sus lugares de trabajo. Bien, entonces no voy a ahondar mucho en las claves, pero sí quiero que hagamos dos cosas. La primera, quiero que respondamos un test. Básicamente, cuando uno va al gimnasio, cuando se va a inscribir al gimnasio,
te hacen un test, ¿cierto? Te revisan cómo estás, cómo están tus índices de grasa, bueno, todo, para saber cómo estás tú. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, que nos llevemos la idea de cómo estamos en nuestro espacio de trabajo, cómo está aplicado el bienestar y si estamos por buen camino. ¿Les parece? Tomémonos unos minuticos y les agradezco si me ayudan a pasar estas de acá. Y con esto, después de hacer nuestro diagnóstico para saber cómo estamos, nos llevamos una herramienta, que quiero que se lleven, una herramienta para que comprendan todo esto y cómo podemos articularlo con los espacios de trabajo. Este cuestionario son 10 preguntas y es súper sencillo porque todas son cerradas, es sí o es no, ya, pare de contar, ¿listo? Y al final cuando lo terminen, yo les comento como los indicadores. Y recuerden que si queremos ir a un lado diferente, hacer algo diferente, primero debemos saber cómo estamos, ¿no? En qué estamos en este momento y cómo estamos. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿ya tenemos contabilizados todos? Ya casi. Bueno, yo les voy contando a los que ya tienen para seguir avanzando. Bueno, ¿quiénes tienen entre 4 y 6 afirmativas? Entre 4 y 6 afirmativas, listo, perfecto. Si tienes entre 6 y 4 respuestas positivas, tienes un espacio de trabajo que va por buen camino, pero con un potencial para poder aplicar el bienestar, ¿vale? ¿Quiénes tienen más de 7 respuestas positivas? Genial, felicitaciones. Tu espacio refleja una arquicultura del bienestar. Bien, y entonces tenemos el resto, menos de 3 respuestas positivas, ¿cierto? Esas caras, ¿no? Pero también está bien. Esa es una gran oportunidad, es una oportunidad y realmente te sugerimos hacer un cambio en tus espacios de trabajo por el bienestar y por la productividad de tu organización, para que se vea reflejado. Y bueno, para terminar, yo quiero dejarles una herramienta que trabajamos mucho en el diseño y que tiene que ver con el concepto, que se llama concepto. ¿Y qué es el concepto cuando diseñamos? El concepto tiene que ver con la columna vertebral de todo lo que vamos a poner en el espacio de trabajo. El concepto es el que nos va a articular todo, nos va a articular qué mobiliario vamos a utilizar, qué colores vamos a poner, qué detalles van a componer los espacios. Y este concepto es único para cada organización. ¿Por qué? Porque está basado en su visión, está basado en la esencia de la empresa y en las personas que componen esa organización. Entonces el concepto reúne tendencias, el concepto reúne la experiencia del diseñador, reúne muchas cosas, pero quiero hablarles de un concepto aplicado en la realidad que en Al Cuadrado llamamos caso de éxito. Este es del grupo empresarial Estrella Estéreo, no sé si lo conoce. Sí. Bueno, ellos como línea de negocio tienen una emisora que se llama Estrella Estéreo, ¿vale? En esencia, la empresa es muy familiar. Las personas, las que llevan ahí, el que menos tiempo lleva en la empresa lleva 15 años, para que me entiendan cómo es que funciona la empresa, ¿vale? Dentro de su visión tenían y dentro de su planeación estratégica, cambiar de lugar, ese era, crecer, cambiar de lugar, renovarse. La empresa familiar, mucho trabajo en equipo, así como su emisora Guapachosos, son todos, así trabajan de esta manera en el espacio. Y la frase que tienen todos en la organización es en el punto más alto. ¿Cómo nos llevamos todo esto que compone la organización, que es lo que les vengo hablando, a un concepto? Entonces esto nos permitió trabajar el concepto de constelaciones. ¿Y alguien sabe qué es una constelación? ¿Qué es? Sí, así es un grupo de estrellas. Entonces, si una constelación es un grupo de estrellas, resulta que cada colaborador de estrella hacía parte de esa constelación para poder ser el grupo empresarial. Entonces, ahí ya estamos trayendo a todo el equipo, lo hacemos parte de lo que es la organización. Y al tener un concepto de constelación, esto nos da también un diseño de interior. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar un espacio que es una constelación? Pues tiene más espacios abiertos que cerrados. ¿Sí? El nivel jerárquico ya es muy lineal, entonces en relación tenemos un espacio 70% abierto, 30% cerrado. Esto que nos permite también saber qué colores vamos a utilizar en el espacio.
Entonces, ¿qué colores les evocan las constelaciones? Amarillo, ajá, sí. Utilizamos azul y amarillo porque son los corporativos, pero adicional a eso, también utilizamos el naranja, el morado y el gris. Y las paredes de ellos tienen constelaciones desde la parte gráfica. Adicional a esto, nos basamos en las puntas de las estrellas, en los triángulos, pero como tal en la forma triangular, y las trajimos al espacio para que evocara la frase que tanto cobraba sentido en la organización, en el punto más alto. A esto me refiero de cómo llevar un concepto, de cómo llevar, si hemos tenido otras empresas multinacionales y tiene que ver con Welcome Home, bienvenidos a casa. ¿Por qué? Porque es una multinacional y todos sus colaboradores vienen de afuera, ninguno es de Medellín. ¿Cómo comenzamos a trabajar desde un concepto, desde una frase, desde algo que nos caracteriza como organización y lo llevamos para que el espacio lo transmita, lo comunique, para que genere esa experiencia en quienes, en las personas que realmente están la mayor parte del tiempo en el espacio, nuestros colaboradores, ¿vale? Así que básicamente quiero recordarles que cada elemento que componga su oficina esté pensado en la experiencia que quieren transmitir ustedes como organización. Gracias.